¿Qué va a hacer aquí? Mira, yo no. Ese monte tanto espacio. Está prendido. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Que sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Y yo tengo una bienvenida muy especial. ¿Saben que teníamos una fiel que nos seguía en Escuela Sabática por YouTube y siempre escuchábamos sus comentarios, pero ha llegado, aquí está con nosotros Esperancita, está mucho gusto de tenerte con nosotros. Mis hermanos, la iglesia está recibiendo más personas cada sábado. Hoy tuvimos en el culto divino más de 60 personas, estamos muy gozosos y agradecidos con el Señor porque nuestra fe es grande, estamos aquí por fe. La promesa, el pacto eterno de Dios. Este es el trimestre de esta semana. Este es el título del trimestre de nuestras lecciones. Si usted no tiene su lección, váyase online, búsquelo, Google it. Hay muchas maneras de que usted pueda estudiar su lección. No hay excusa que valga, mis hermanos. Están preciosas las lecciones de la escuela sabática. El título de hoy, un pacto eterno. Estamos estudiando acerca del pacto y qué linda el título, un pacto eterno. Así como Dios es eterno, su pacto y sus promesas son eternas y son para cada uno de nosotros. Así es que les damos la bienvenida a nuestros directores de escuela sabática. Vamos a invitar, iba a decir los Juanes, pero no voy a decir así. Tenemos al hermano Juan Prieto y al hermano Juan Camilo. Así es que, mis hermanos, ustedes levanten su mano, hagan preguntas para saber qué tanto han estudiado ellos, ¿verdad? Muy bien. Así es que sean ustedes muy bienvenidos, gocémonos en el Señor. Y yo voy a invitar, mientras pasan aquí los directores, a Esperancita, para que ella nos tenga una oración y así recibiremos al Espíritu Santo que nos va a dirigir en esta mañana. Vamos a ponernos todos, los que puedan, nos ponemos de rodillas para tener la oración. Señor bendito del cielo, ante todo queremos pedirte perdón y encontrar gracia delante de tus ojos, Padre. Padre Santo, en lo personal es un privilegio estar aquí de regreso después de tanto tiempo, Padre, pero nos estuviste cuidando. Pedimos, Señor, una bendición especial por la escuela sabática, Señor, que vamos a implantar ahora. Padre Santo, ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos dice tu palabra. Que no solo lo estudiemos o que no solo vengamos aquí, Señor, por la presencia, pero que pongamos en práctica todo, Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, sabemos que tu venida está pronta, Señor. Ayúdanos, transforma nuestra mente, nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a sembrar la semilla también en otros. Quédate con nosotros, con los que van a implantar la escuela sabática, Señor, que tu Santo Espíritu se derrame sobre ellos, sobre nosotros y que continúe a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos, hermanas y queridos niños. Es una bendición estar nuevamente este sábado reunidos con ustedes y
Esperamos que podamos no solo gozarnos en la escuela sabática, el repaso, pero también en participar. Sí, esta es el alma de la iglesia, así que tienen que participar para que todos al unísono, ¿sí?, podamos aumentar el conocimiento y, como lo mencionó en la oración, esperanza, ¿sí?, que seamos no solo escuchadores, sino hacedores de la palabra. Entonces, Mirna dijo que los Juanes, pero sí es Juan Francisco en Juan Camilo, ¿sí?, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, nos vamos a gozar, pero unos anuncios importantes antes. Recuerden que todos los miércoles estamos teniendo, sí, el servicio de testimonios y oración. Les invito para que se conecten por el YouTube o por el Zoom para que puedan participar y puedan escucharlo. Si por alguna cuestión u otra no lo hacen en ese tiempo, en otro tiempo pueden verlo. Así que no desaprovechen la oportunidad. Serán bendecidos como muchos de nosotros hemos sido bendecidos. Hay muchas necesidades, muchas, pero también hay muchos testimonios que hacer. Una de las necesidades que tenemos ahorita son muchas, ¿sí? Una de esas es la pandemia que está entrando en control gracias a las vacunaciones masivas que hay. Contra costa, si todos participamos y vamos y nos quitamos ese temor o quitamos esa mala información que hay, que las vacunas hacen esto, que hacen lo otro, no. Vayan a lugares adecuados para que puedan ver la información correcta de las vacunas. Las vacunas son gratis, no necesitan tener ninguna situación migratoria en este país. Aparte, si la mayoría de la población se vacuna, sí, este condado y el estado de California y el país y el mundo, sí, va a poder seguir adelante. Contra Costa está llegando a un récord muy alto de vacunación, gracias a que hay bastantes vacunas, sí. No en otros lugares tienen esa bendición, podemos decir. Entonces, aprovechen, por favor, sí. Ahora, otra cosa, otra necesidad grande que tenemos. ¿En qué tiempo del año estamos? ¿En qué tiempo? Primavera, sí, pero con esto del cambio climático, sí, está algo, ¿cómo se puede decir? Algo, exacto, gracias Carlos, algo descontrolado el clima. Quizás mañana están anunciando que vamos a tener lluvia, ¿sí? Es una bendición y ojalá tengamos bastante lluvia, pero aún así, ustedes saben que estamos entrando en una crisis seria. No ha llovido lo suficiente para poder sustentar y mantener a millones y millones de habitantes de este estado. No solo eso, este estado tiene una gran proporción en una industria muy grande que en el sermón hablaron del agricultor, ¿sí? La agricultura, ¿sí? Si no hay lluvia, sí, va a disminuir eso, ¿sí? ¿Y de dónde sale el alimento? No solo de California o de Estados Unidos, sino del mundo. De aquí, ¿sí? Es un gran bastión. Pidamos en nuestras oraciones por lluvia. Si no hay lluvia tampoco, en este año que pasó, tenemos otro alto riesgo. ¿Cuál es ese? ¿Qué hemos sufrido en los años pasados? Los incendios, ¿sí? Y los incendios están tomando situaciones catastróficas, como el tipo si fuera un huracán, ¿sí? Entonces, también tengamos precaución en qué, no utilizar bastante agua, ¿sí? Y en nuestras casas no tener, si tenemos árboles, hablaron de podarlos, ¿sí? No dar alimento a ese fuego, ¿ok? Entonces son cuestiones importantes para todos, ¿sí? Y con eso le voy a dar la palabra a mi hermano, sí, que ya se la quité, pero aquí está de regreso, Juan. ¿Sí me escuchan? Bueno, estaba un poquito encarretado con él. Pues hermanos, bienvenidos. Y pues aprovechando este día santo, el Señor, aquí la lección de toda la semana fue un pacto eterno.
tenemos, sabemos que es un pacto, ¿no? Sabemos que un pacto en sí es un acuerdo mutuo entre dos o más personas en la cual están obligados a cumplir esos requisitos que se establecen en el pacto. Pero en nosotros los cristianos, el pacto es el compromiso con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y sabemos que por medio de Jesucristo y es para la salvación. Y ese pacto se conmemora, digamos, nosotros lo conmemoramos en la iglesia con el ritual de la Santa Cena, desde la vez que Jesucristo cenó con los apóstoles, se estableció hasta nuestros días, ¿no? Entonces, pero quiero remontar en Génesis 3:15 donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, vemos que Dios se dirige directamente, no literalmente a la serpiente que engañó a Eva, sino a Satanás, ¿no? Donde dice que es como expresado en un lenguaje profético, y ha sido entendido como una predicción de la venida del libertador, pues hay siempre una enemistad mortal entre la simiente del hombre, donde quiera que se encuentre, está la batalla entre el hombre y Satanás siempre, ¿cierto? Es para quien sabemos que la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que es Jesucristo, que vino por nosotros, a vencer al enemigo para que esos pactos que se pudieran cumplir. Entonces el Señor Jesucristo vino para hacerlos cumplir, ¿no? Y a nosotros darnos esa garantía para que nosotros también los podamos cumplir. Además, el Señor Jesucristo, sabemos que venció al enemigo, Satanás, sea en el cielo como aquí en la tierra, ¿no? Pero aparte de eso, no fue, digamos, él no salió ileso en esa batalla. Él tuvo las heridas en las manos, en el costado, y son heridas que simbolizan una eternidad, ¿no? De recordatorio de Jesucristo. El versículo de esta semana es Génesis 17:7, que dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tú descenderás después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí el Señor sabemos que le está hablando a Abraham, ¿cierto? ¿Y por qué escogió a Abraham? No porque Abraham sea muy virtuoso, sea lleno de fe, sea muy obediente, porque lo tenía merecido, sino porque el Señor sabía que él era fiel, que él podía cumplir el pacto. Así el Señor, pues él sabe a quién escoger, ¿no? Para colocarle su pacto, pero dejó una serie de condiciones. Es decir, que también sabemos que estos pactos se hacen por la gracia. No quiere decir que porque ya somos salvos por la gracia, por la fe, no quiero seguir leyendo la Biblia o no voy a orar, sino voy a minimizar mi compromiso con el Señor. El Señor dejó establecido para que se cumplieran sus pactos. Entonces, de lo contrario, pues no se van a cumplir. Y de la manera que los cumplimos, las bendiciones van llegando y van llegando. Entonces, el Señor siempre está pendiente de que nosotros lo hagamos y nos da la fortaleza, ¿no? Así como le dejó a los discípulos el Espíritu Santo, Él nos da también a cada uno de nosotros, una vez que lo hayamos aceptado, que lo hayamos dicho en palabra, que lo hayamos revelado, que el Señor es nuestro Creador, nuestro Salvador, y confesamos, ¿no? A los creyentes, y dentro del pacto está regar esa gracia, que es el pacto del Evangelio, de ese Evangelio. Hermano, continúa. Sí, gracias, Juan. Y algo muy importante, sí, dentro del inicio de esta semana, la semana pasada, ¿quién de ustedes no se ha enfermado? ¿Quién de ustedes no tuvo a su mamá o a su papá ahí a la cama? Oh, sí. ¿Sí? Y quizás estuvo grave. ¿Ve? Yo estuve tres ocasiones, tuve fiebre tifoidea. Okay.
Y en esas 3 ocasiones fueron aumentando en intensidad, ¿sí? No al mismo tiempo, pero la última que recuerdo, tuve alucinaciones, ¿sí? Dentro de eso, como el doctor Alisa Saburo lo sabe, para la tifoidea en ese tiempo el medicamento de excelencia era el cloranfenicol, ¿correcto, doctor? ¿Sí? Entonces, nosotros vivíamos en un pueblo alejado de la gran ciudad, entonces no había ese medicamento. Mientras llegaba el medicamento, wow, fue algo tremendo. Yo creo que ustedes han sufrido o han tenido una situación así, si no es ustedes personalmente, quizás con alguien más. Y algo importante pasó ahí. Si no hubiera estado por el cuidado de mi madre y la atención de mi padre, yo no estaría aquí, ¿sí? Y algo pasa así con nosotros, con todos, ¿sí? Estamos en una situación crítica, ¿sí? Desde la creación, después de la caída, ¿sí? Las generaciones han sufrido pruebas tremendas, retos tremendos, que solo a través de la mano divina hemos podido seguir adelante. Pero debemos de reconocer que si no fuera por Dios, nuestro Señor, estando allí a la cama, así de rodillas, cuidándonos, ¿sí? A toda su creación, no estaríamos aquí. ¿Ve? Entonces es algo importante porque este pacto es eterno, ¿sí? Porque pudiera haber sido la situación que en el diluvio, sí, se acabó todo. Ya no hay más problemas para nadie. Se acabó el pecado, se acabó el hombre, se acabó la creación. Pero no fue así, sí. La misericordia que tuvo, sí, el Padre, el Hijo, sí, para su creación y para el hombre fue grande e intensa. Por eso este pacto, sí, es condicional, es un pacto condicional, porque, es por gracia, pero, sí, esa relación tiene condiciones que vamos a ver. Ahora, este pacto entre una persona o 2 o más personas, este pacto entre el pueblo de Dios y Dios, ¿sí? Tiene que haber algo muy primordial al inicio. En el domingo vemos, sí, cómo Dios se presenta ante Abraham y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Algo importante le está señalando aquí Dios, ¿sí? Se está presentando como una persona especial, ¿sí? Su nombre, como se presenta, ¿sí? Es muy significativo porque quiere grandemente algo: que Abraham sepa con quién está tratando, ¿sí? Sepa los atributos que tiene Dios, ¿sí? Y para que no tenga, ¿qué? Ninguna duda, correcto. Y eso es lo que quiere ahora que nosotros tengamos, porque estamos viviendo, no solo nosotros, sino toda la población mundial, crisis tremendas, que no debemos de dudar en quién estamos confiando. Mirna. El día del día domingo, en la parte que dice, y le dijo: yo soy Jehová. Dice Yahvé. Sí, muchos hemos entendido que Yahvé, Jehová, que es traducido al español, no tiene vocales. Su nombre es la Y, la H, la W y la H. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Estaba viendo un video de una persona que estaba tratando de explicar el nombre de Jehová. Y sin vocales es muy difícil de pronunciar. Cuando yo escuché este video de esta persona de habla hebrea, se me enchinó toda la piel y jamás se me olvida. ¿Cómo se pronuncia este nombre? Haz un suspiro, respira. Así se pronuncia este nombre sin ninguna vocal. ¿Y qué me está diciendo? Que cada vez
que yo respiro, Es el creador. estoy diciendo Yes. que Jehová ese es el nombre personal de Él. Dice, y está 6,828 veces, lo tenemos en el Antiguo Testamento. Es un misterio, dice, es el verbo allá, que es ser. Él es. Y por eso cuando se presentó dice, yo soy. Ese es mi Jehová. El autosuficiente, el que vive eternamente, el existente, Señor, como el Dios vivo. Amén. Hermano y hermana, cada vez que tú respiras, estás diciendo, tú eres Amén. Dios. Amén. Y está dentro, Gracias, Mirna. está Yes. dentro de esa eternidad, ¿no? De Yahvé. Y vemos que el Señor es inmutable esencialmente. Él es el mismo desde el inicio hasta el fin. Nosotros somos los que somos cambiantes de carácter. Él mantiene su carácter y quiere que nosotros tengamos también ese carácter por medio de su Hijo Jesús. Sí, Esperanza. Y vemos, disculpe. y vemos cómo él fue preparando a Abraham, ¿no? Como decir, así como mencionó el hermano, de que como la madre cuida a su hijo y lo amamanta, él también quiso abrigar a Abraham y decirle, yo me entrego a ti, yo te doy todos los privilegios, te doy todo, haré crecer tu descendencia de naciones y haré sacar reyes de ahí, ¿no? Entonces le dio todas esas, cómo va generando un poco de promesas, siempre y cuando la base sería, obedézcame y vivirás, básicamente, ¿no? Entonces vemos cómo esas promesas se van cumpliendo siempre y cuando seamos fieles al Señor. Esperanza. Ya, vemos en la lección, ¿verdad? De que y nos hacemos la pregunta que cuál era el propósito de Jehová cuando Él llama a Abraham, ¿verdad? Y que sabemos, como había pronunciado él, sabemos que no lo llama porque él tiene tantos méritos, lo llama porque encontró gracia en él, ¿verdad? Lo saca de Ur de los Caldeos para santificarlo más, ¿verdad? Pero ¿cuál era el propósito, verdad, de Dios, de Jehová, verdad? El propósito es de que lo conozcan, ¿verdad? Ese es el propósito de Jehová, que lo conozcan, ¿verdad? Y le da la promesa a Abraham, ¿verdad?, de que él iba a ser padre de todas las naciones, ¿verdad?, de muchas naciones. Y hago un énfasis aquí, ¿verdad?, de que está diciendo que es padre de muchas naciones, no de una nación, de la nación judía, como muchos dicen, oh no, eso es solo para los judíos. Es un énfasis, ¿verdad?, que no está en la lección, pero un pequeño énfasis. Él quiere que le conozcamos y se presenta ante Abraham, ¿verdad?, para que Abraham tenga confianza en él, ¿verdad? Primero, yo soy Jehová, se está presentando ante él, ¿verdad?, para que él tenga confianza en él, y después de eso, él ya viene con la confianza en Dios, pero también tiene que las promesas de Dios que le está diciendo, vas a ser padre de muchas naciones, es para que todas esas naciones le llegaran a conocer a Dios, a Jehová. Ese es el propósito que Dios ha tenido siempre, que le conozcamos todos, ¿verdad? Y que sepamos de que Dios es un Dios fiel y que cumple sus promesas, pero también le dice a Abraham, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un pacto. Pero ¿qué es lo único que tenía que hacer Abraham? Obedecer, ¿verdad? Entonces aquí vemos también, ¿verdad?, de que la gracia está envuelta también con las leyes de Dios, con la ley de Dios. El obedecer a Dios, la gracia de Dios, y después todo esto se iba a llevar para los judíos y los gentiles, y que hoy en día somos nosotros, ¿verdad? Ya, entonces lo principal es dar a conocer a Dios. Gracias, Esperanza. Y como lo mencionó Mirna, lo está reiterando Esperanza, sí. El nombre personal de Dios es Yahvé, que es ser, es un Dios vivo. No como los dioses que tenían a los pobladores en aquellos tiempos, que no eran dioses vivos, sí. Eran imaginarios o creados por el ser humano. Pero algo importante, sí, que es lo que Dios
quiere, que Yahvé quiere. Con este nombre, Dios sí está dándonos su identidad. ¿Cuál es la identidad de Dios? El yo soy. ¿Sí? Nos está dando su naturaleza personal. ¿Cuál es su naturaleza personal? Es una naturaleza divina, eterna, ¿sí? Con un poder inmensurable, incomparable. Y por último, exacto, omnipotente, gracias. Y su carácter. ¿Cuál es este carácter? Es un carácter correcto de amor, ¿sí? Entonces, si tenemos estas tres primicias de Dios en nuestras mentes con su nombre a través, ¿sí? Vamos a ¿qué? A tener confianza en esas promesas, que es lo que hizo Abraham, ¿sí? Tuvo esa confianza, ¿ve? Como lo vamos a seguir viendo en la lección. Y es algo importante por la cual está reiterando a Abraham, Yahvé, ¿sí? Ahora le paso la Sabemos que- palabra a Juan para el martes. Ok. Tenemos el lunes, ¿no? El Shaddai. Oh, sí, usted tiene el lunes, ya. Ok. Shaddai. Sabemos que el Shaddai significa el Todopoderoso. Y lo vemos por primera vez en Génesis 17, 1 al 2, donde dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí le está mostrando las condiciones, ¿no? Los requisitos para ese pacto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Vemos cómo el Señor siempre nos pide esa fidelidad. Y vemos que Dios nos muestra que nos ama, un amor total. El amor de Dios es el símbolo de todo, es la base, la esencia de todo, ¿no? De todo lo que el Señor quiere para con nosotros. Es el sello, digamos, de Él, que se identifica, es un amor inescrutable. Y vemos cómo el Dios aquí nos muestra, le muestra a Abraham que lo va a bendecir, que le va a multiplicar, que por todas las generaciones, que lo va a sacar en reyes, que lo va a llevar a la tierra de Canaán. Y vemos cómo Él le muestra que a pesar de que haya necesidades, y nos muestra a todos, que a pesar de que haya necesidades, tristezas, desolaciones, enfermedades, por medio de... El doctor quiere, ya cuando termine. Espera, termino y le hablar, ya. damos la palabra al No hay hermano. problema. Que necesidades y tristezas, y a pesar de todas las pruebas que tengamos, Él siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a dar esa fortaleza, y la idea es que siempre nos va a llevar a Cristo, ¿no? Y que nosotros estemos en Cristo. Hermano Juan, tiene la palabra. Es importante que aquí es otra característica de Dios, ¿no? El Shaddai ya es diferente que el otro. O sea, viene a ser el Todopoderoso, el que todo lo puede. Él se presenta así como el que todo lo puede. Porque ¿qué edad tenía Abraham? 99 años. Y le dice, voy a multiplicar tu descendencia. Y la esposa ya estaba en la menopausia. Entonces, Dios se le presenta a él con ese título, ¿no? El Todopoderoso, el que todo lo puede, para que él tenga esa seguridad, esa certeza de que Dios le va a cumplir lo que él le está prometiendo. Si una persona de 99 años y una esposa que ya, y una esposa de 90 años que ya está, y había sido estéril también, ¿no? Y entonces está en la menopausia. O sea, ¿cómo va a ser posible eso? Entonces, el nombre nos está identificando a esto. Si hubiese dicho, yo soy el débil, yo soy el menos fuerte, y te voy a dar descendencia, oye, quizá uno podría decir, este no tiene la capacidad. Pero cuando te dice el Shaddai, el Todopoderoso, él sí va a cumplir esa promesa. Gracias, Amén. doctor. Go ahead, Juan. Bueno, hermano tiene la palabra. Oh, hermano. Mirna. Oh, Carlos. Lo que decía el hermano Juan, fíjese qué interesante cómo se le presenta a Dios. La hermana Esperanza dijo un punto bien clave en la lección. Dios quiere revelarse, quiere darse a conocer. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo le diga a usted, hermano, no se preocupe, de aquí en adelante usted no va a trabajar más.
usted va a tener todo lo mejor, el mejor carro del año, la casa donde usted quiera y cuanto quiera. ¿Usted me creería eso? ¿Sí o no? Quizás no. Pero si viene Bill Gates y te hace esa promesa Menos. y te trae los documentos y a firmar. Ahí sí. Bueno, cuando Dios se le presenta a Abraham, a un pobre y miserable pecador como su servidor aquí, y le dice, Abraham, de ti voy a hacer grande nación. Y Abraham se pone a pensar, pero la realidad de Abraham era esta, 90 años, ya ni espermatozoides existían. La mujer, como dice el hermano Juan, ya no funcionaba ni la memoria. ¿Sí o no? No, eso hace el pecado con nosotros. Perdón, en esa época vivían 800 sí, años. todo lo que un tú promedio. quieras, pero ella era, o sea, estoy hablando en una realidad nuestra. Nosotros no pasamos ni los 80 horas, por decir así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Era imposible. Pero entonces Dios se le presenta como el Dios de lo imposible, el Adonai, el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, el Dios que tiene la capacidad y el poder de hacer las cosas de la nada a traer a la existencia. Se le presenta a Abraham así. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el corazón de Abraham él podía confiar porque iba de fe. No es la confianza simplemente, era fe lo que se necesita. Es la fe, hermano, la que nos activa a la acción y nos hace mover. Porque la promesa dice, Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, primero no le dijo lo que iba a hacer él, le dijo, yo soy el Todopoderoso. Ahora le da la orden, anda delante de mí y sé perfecto. ¿En qué condición Abraham tenía que ser perfecto? Aquí está en un contexto de obediencia, en un contexto que primero tenía que creerle, segundo tenía que andar, o sea que se requiere fe para poder activar la gracia poderosa de Dios en nuestra vida y poder lograr cosas no por nuestros medios, sino por el poder de Dios. Hoy hay una petición muy grande por el pueblo de Dios. Dios nos dice, creed en mí y sé perfecto, anda en santidad, y ya hoy no le creemos. Hoy tenemos mucha psicología dentro de la teología que hace una fuerza tan grande de mostrarnos que nosotros realmente nunca vamos a lograr nada. Yo estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo de que yo no puedo. Pero estoy bien consciente y tengo la fe bien grande en el Señor de que Él puede hacer en mí lo que Él promete. No mi estilo de vida que estoy llevando ahora, sino que lo que Dios se promete hacer, Él lo va a cumplir. Por eso dice, yo todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Brother. Y sabemos que el Dios Todopoderoso. Sí, quiere hablar Mirna. Bueno. La fe de Abraham es algo para cada uno de nosotros, fue grande. Fue grande. Y saben que el Señor a nosotros nos pide que tengamos una fe activa, una fe que obre. Dios lo eligió a él como su mensajero para comunicar al mundo acerca de la luz, que Cristo Jesús iba a ser quien iba a venir a este mundo a salvar a cada uno de nosotros. Y él dejó todo. Él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y él creyó, no preguntó, ¿a dónde? Depende a dónde me vas a llevar, qué me vas a ofrecer. No le preguntó nada. Él simplemente tomó la palabra de Dios y dice, voy a obedecer por fe. Y esto a mí me está dando un mensaje esta mañana. El Señor va a obrar en nosotros grandes maravillas, pero nosotros tenemos que obrar por fe, creerle en su palabra, creer lo que Él está diciendo, como dice, un pacto eterno. Sus promesas son eternas y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, con la fe, ¿qué dice la palabra de Dios? Con la fe puede mover ¿qué? Montañas. Y muchos lo dudan. ¿Okay? Muchos lo dudan. Ahora, ¿va a proseguir con el pues lunes quería o decir para poder seguir el martes? Que el Dios Todopoderoso muestra un contraste al ser humano, lo débil, lo frágil que somos, ¿no? Pero si estamos con Él, Él nos da todas esas riquezas que Él tiene. La alegría, la bondad, prosperidad también económica, salud y todo, siempre y cuando tengamos lo que hemos hablado, la fe y la obediencia. Hermanos. Sí, gracias. De Abraham a Abraham tuvo que seguir un proceso, ¿verdad? Un camino. Pero algo importante pasó en los tiempos, en los pueblos de la antigüedad. ¿Qué relación o qué importante era
el nombre que le ponían a las personas? A ver, Los nombres tenían un significado, o sea, no nomás le ponía un nombre porque quería, sino que era un nombre con un significado muy importante que en esos tiempos miraban. así es, tenían en la población semita tenían esos nombres que les daban, ¿sí? Tenían un significado espiritual, ¿sí? Estos significados estaban dando algo importante, ¿sí? Estaban dando una frase corta, ¿sí? En el deseo de una expresión de ¿qué? De gratitud o de un atributo de ¿quién? De esta persona. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Sí? Y aquí vemos unos textos en la lección, ¿sí? Vemos lo que significa Daniel. ¿Qué es Daniel? ¿Qué significa? Dios es juez. Joel significa Yahvé es Dios. Go ahead, Juan. No, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Pero estamos hablando que Dios, ¿qué pasó aquí en nuestra historia? Cambia el nombre, ¿sí? En estas situaciones, ¿cuál es la razón? A diferencia de nosotros los humanos, cuando le ponemos nombre a nuestros hijos, le ponemos porque suena bonito, porque está de moda. Correcto. Pero Dios lo relaciona con el carácter. Cuando ya una persona tiene nombre, todos nosotros tenemos nombre, pero cuando Dios nos cambia el nombre a nosotros es porque hay un cambio de carácter. Ese carácter humano, pecador, pecaminoso, deja de ser ahora para ser un santo, un apartado para el Señor, y Dios le pone un nombre diferente. Abraham, así pasó con Abraham. Abraham tenía su nombre Abraham y después le puso Abraham, ¿sí? Entonces, ese cambio demostró que en la vida de Abraham había pasado algo. Dios no cambia nada sin antes tener la certeza que realmente si algo pasa. Cuando Dios declara, Dios crea. Dios no dice, te declaro y no pasa nada en tu vida o en la mía. No, cuando Dios dice que tú eres justificado y eres santificado es porque Dios está haciendo esa obra en nosotros. Él nos dice una cosa y hace otra. Entonces, Dios... Lo que estaba diciendo ahí, que había un cambio de actitud, había un cambio de carácter, una nueva criatura estaba naciendo en Abraham, por eso Dios le pone un nombre en el cual Dios confiaba más en Abraham que Abraham mismo en él. Gracias. Y no solo fue Dios cambió nombre, sino también recordemos que con Daniel, ¿sí? Y los 3 hebreos, ¿qué pasó? Les cambiaron el nombre, ¿sí? Para representar lo que querían los babilonios que fueran, ¿sí? Los dioses, ¿sí? De ellos. Y miren la diferencia de Abraham a Abraham, solo la H, ¿no? Pero Abraham inicialmente quería decir padre exaltado. Correcto. Y quizás Abraham quería hacer las promesas que Dios le hizo. Quería tener su hijo, que Dios se lo prometió. Pero él quiso hacerlo humanamente a su manera. Él se dejó llevar por su esposa Sara, que le dio a Agar, la esclava, para que tuviera un hijo. Y ya Dios se lo había prometido. Entonces vemos que la exaltación de Abraham, por eso se llamara Abraham, padre exaltado. Pero Dios lo cambió a Abraham para que era padre de las naciones, padre de muchedumbres, padre de multitudes. Entonces, y se lo cambió para que él tenga pendiente ese pacto, ¿no? Para que ese recordatorio, para que cumpliera con esa fidelidad. Y más que nada es una representación de la esencia de Abraham ahora como el padre de las multitudes, ¿sí? Ahora ya no iba a seguir siendo Abraham, ahora es Abraham, ¿sí? El padre de las multitudes. ¿Y quién se lo está corroborando? ¿Quién se lo está reiterando? ¿Quién se lo está metiendo en la cabeza ahí? Pues no solo para que lo crea, sino para que tenga esa fe inmensa. El no usar a Agar, sino a Sara, ¿sí? Con la descendencia, ¿ve? Entonces, ella ahí que le está reiterando, ¿sí? Es como nos está diciendo cuando estamos aprendiendo algo. Mira, esto es así, así, así. Esperanza. Yo pienso que ya hablaron de eso, el comentario que iba a hacer, pero ya lo encerraron, ¿verdad? Que Dios le está dando a Abraham le cambia el nombre, ¿verdad? Por Abraham, right? Y se me vino a la mente la predicación, ¿verdad? De esta mañana. Scott.
Sí, de que pongamos esa semillita en nuestra mente, en algo de que nosotros queremos mejorar, ¿verdad? En nuestra vida. Y Dios le pone a él, le cambia el nombre Abraham, ¿verdad? Y se me viene a la mente a mí de que con esto en mente, Abraham tiene la certeza, ¿verdad? De que Dios realmente va a cumplir esa promesa. Ya está en su mente esa semilla, ¿verdad? De que, voy a ser padre de muchas naciones, ¿verdad? Y entonces él ya tiene en su mente de que realmente Dios, ya no me llamo tal cosa, ahora me llamo padre de naciones, de muchas, van a venir muchas naciones, en eso estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Ya, voy a ser padre de muchas naciones, y él pues ya tiene esa certeza, ¿verdad? Pero lógicamente encierra todo en obediencia, ¿verdad? En obediencia, porque las promesas de Dios, como yo siempre digo, son condicionales, ¿verdad? Son totalmente condicionales. Si él no hubiera sido obediente, pues Dios hubiera utilizado otro medio, ¿verdad? Pero él vio gracia en él y cumplió su promesa en eso. Algo importante que está mencionando, esperanza, sí, es la semilla que pone Dios en la mente de Abraham. Esta semilla a Abraham, ¿sí?, le va a ayudar a pasar las pruebas que tuvo, ¿sí? Si no hubiera tenido Abraham esa certeza de que su Dios Shaddai era el Todopoderoso, ¿sí?, no hubiera seguido adelante, ¿ve? Entonces es primordial. Carlos. Yo quería decir algo también. Esther. Cuando Dios quiere que logremos algo, nos da un sueño. Él nos hace soñar en grande. Los planes de Dios son muy, muy diferentes a los nuestros. Entonces, la promesa que le hizo a Abraham, él siempre quiso ser exaltado, un padre exaltado. Ese era el nombre que él tenía. Fíjense que Dios no le negó eso. Dios le dijo, sí, lo que tú quieres está bien, pero lo que yo te quiero dar es mucho más allá de lo que tú crees y de lo que tu mente puede entender y tu corazón puede pedir. Dios le dirá la posibilidad de ser padre de todas naciones, padre de la fe. O sea, a Abraham le dio esa promesa que era imposible. ¿A nosotros qué promesa nos está dando el Señor? Nosotros estamos creyendo muchas cosas en estos tiempos, que estamos viviendo los últimos tiempos, que somos la última, podemos llegar a ser la última generación, pero estamos viviendo como si fuera la primera generación. Ya no se nos pide la fe de Abraham a nosotros, esa es otra cosa, otro tema. La fe que se requiere para este tiempo es la fe de Jesús, no la fe de Abraham que falló, que cayó, pero no se perdió, porque la misma gracia que le alcanzó para prometer lo que le había dicho el Señor, la misma gracia lo levanta porque él se aferró con todo su corazón al Señor. Lo mismo nosotros hoy. Nosotros hoy necesitamos aferrarnos y entender cuál es la fe de Jesús. Y la fe de Jesús bien simple, hermano. 3 pasos que lo predica Bullón, lo predican todos los predicadores. Oración, estudio de la palabra, canto en el corazón, compartir, eso nos mantiene en el camino correcto. Pero no es solo eso, esta generación tiene un compromiso mucho más allá. No es solamente de predicar de palabras, es un testimonio. O sea, estamos llamados a hacer algo que es imposible. A Zorobabel se le llamó a construir un templo y era imposible. No había dinero, no había obrero, no había nada. Dios le dice, avanza, porque no es con fuerza, no es con ejército, no es con tu riqueza, no es con tu capacidad, es con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Carlos. Y vemos que... ¿Quién? Esther. ¿Dónde está Esther? Yo estoy aquí, hermanito. Oh, Zoom, ok. Sí, quería decirles también y agregar, y no quiero ser repetitiva, pero siempre me asombro cómo la psicología, Dios nos enseña por diferentes formas. A un niño cuando le dices, un niño travieso, yo recuerdo, le decía, ¿eres un buen niño? A pesar de que era travieso y le estaba haciendo travesuras a sus padres, cuando le decía, eres un buen niño, felicitaciones, el niño se portaba bien en ese momento y cambiaba su actitud, su rostro. Y dice que Dios le puso a Abraham como una ayuda a él. Dios le estaba ayudando a Abraham, porque yo me imagino que Abraham también, al escuchar que él se llamaba Dios de multitudes, Padre de multitudes, caminando con ese nombre, soy padre de multitudes, a pesar de que era anciano, su fe debe haber estado puesta en que se lo dijo Dios. Entonces es igual para nosotros. Yo nunca me había fijado en eso del significado de los nombres, pero está conectado a su identidad de las personas, y eso se lo dio Dios, lo nombró así
y para que, como una ayuda para Abraham y a todos los demás, a los que cambió después nombres, ¿no? Parte de lo que iba a ser su carácter, su identidad, su fin, algo así, hermano. Ok, gracias, Esther. Juan, ¿quiere proseguir con el siguiente día? Porque se nos está terminando Bueno, tenemos el tiempo etapas del pacto. y queremos terminar nos todo. vamos a Génesis 1, a Génesis 12, 1 y 2, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí el Señor muestra 3 señales, ¿no? Digamos, comienza con un orden, continúa con una promesa y termina con una bendición. Entonces, aquí nos muestra esas 3 y así sucesivamente Él a todos nos habla ya cuando estamos, digamos que nosotros somos Abraham espiritual en el sentido de que el Señor nos cambió un nuevo nombre, simbólicamente tenemos a Cristo en nuestra mente y nuestro corazón, por ser nuestro Redentor, ya le pertenecemos a Él en fe y en carácter, porque el carácter también nos lo está cambiando a ser el mismo carácter de Jesucristo, que es uno de los objetivos que Dios quiere, ¿no? Entonces también vemos cómo esos 3 pasos están también en nuestras vidas. El Señor, por medio de la palabra, nos va ordenando y continúa, ¿sí? Da de una continuación y si nosotros obedecemos y somos fe, nos va a llenar de bendiciones. Hay unos pasos que hay en Génesis 17 del 1 al 14 que habla sobre la circuncisión, señal del pacto, pero sabemos que esa circuncisión o incircuncisión, pues Pablo dijo que está abolido siempre y cuando tengamos a Dios en nuestro corazón, ¿no? Entonces, pero hay unos pasos que yo por lo menos saqué de ahí esa lectura, que dice, Dios se presenta al hombre en su momento más íntimo. O sea, cuando estamos en comunicación con el Señor se presenta, el Señor nos habla, hay una rectitud, el Señor nos muestra como nos da garantía de sus promesas. O sea, nosotros no tenemos que buscar en nadie más, sino llenarnos de esa felicidad del Señor. El Señor hace conocer su pacto para que su condición de ese pacto, digamos, sus palabras, su creación, para que nosotros la demos a conocer de generación en generación. Dios establece su pacto directamente, Él, por medio de la palabra, nos está hablando directamente qué es lo que tenemos que hacer. Él también, tengo una lista acá, Dios muestra el objetivo del pacto, o sea, ya nos da un objetivo directamente para todos. Y si yo lo conozco, el objetivo es también llevarlo a otro. Dios cambia el carácter del hombre de acuerdo a su misión. Así como le dio a Abraham, le cambió el nombre, ese nombre ya va directo con un propósito y una misión. Así el Señor nos lo da a nosotros también. Dios brinda sus bendiciones, las multiplica siempre y cuando nosotros volvemos a recalcar la obediencia. Dios establece su pacto perpetuo, siendo Él nuestro Dios. Y Dios mantiene su fidelidad a sus hijos fieles hasta el final, hasta el día de su venida. Dios cumple con quienes guardan su pacto. Dios hace requerimientos que debemos seguir y cumplir. Dios observa nuestro compromiso con Él. Él está diariamente con nosotros puestos si hacemos o no, si nos descarriamos o no. Dios hace requerimientos que debemos seguir y cumplir. Dios observa nuestro compromiso con Él. Dios quiere que cada persona llegue, que sea ganado para Él. Así como Jesucristo se sacrificó para ganarnos a nosotros, por medio de su palabra, el Señor quiere que nosotros ganemos a personas que no lo conocen, lo ganemos para Él. Es uno de los requisitos que el Señor tiene en el pacto. Dios pide acción de nosotros, que cueste, que hagamos un esfuerzo para lograr ese pacto. Si no nos esforzamos, no estamos haciendo nada, porque tenemos que trabajar. El hermano mencionó de la oración, la lectura, perdón, termino un minutico más y termino, de la oración, la lectura, obviamente con llevar el mensaje a otros. Canto, ya. Sí. Y Dios nos sella a los fieles para que su pacto no sea roto, y solo para los que sean en Cristo por medio de la fe. Entonces,
vemos que hay esas bendiciones se extienden a la multitud entera. Entonces vemos cómo se está cumpliendo el pacto de Abraham, ¿no? De generación en generación. Hermana. Sí. Sabemos de que aunque el pacto tiene que ver con la obediencia, pero tenemos que tener en cuenta que la obediencia no es la parte principal, ¿verdad? La parte principal aquí viene a ser la gracia, la gracia de Dios. Eso es lo más principal, porque Abraham no buscó a Dios. Dios siempre nos está buscando a nosotros, ¿verdad? Él es el que inicia ese pacto, Jehová es el que inicia ese pacto y Dios busca al hombre, dice. Dios da las partes del pacto, dice. Dios mismo extiende su gracia. Este pacto se inicia con la gracia de Dios. Cuando Él busca a Abraham, vemos la gracia y vemos la parte, de la gracia y la parte de la ley, que es la obediencia. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que lo más importante aquí, sí, es la obediencia. Es muy importante, pero lo más importante y lo que se destaca aquí es la gracia, ¿verdad? De que por gracias estamos aquí, por gracias somos salvos, ¿verdad? Y a nosotros nos corresponde ser obedientes para poder alcanzar esa gracia. Si no somos obedientes, es como que Cristo murió en vano, ¿verdad? Porque la gracia no nos va a alcanzar. Entonces vemos que lo más importante aquí en todo encierra es la gracia. Bueno, ya Mercedes revisó las obligaciones del pacto, ¿sí? Y ahorita paso la palabra, Carlos, ¿sí? Y como lo hemos visto hasta ahora, sí, el pacto siempre ha sido un pacto ¿de qué? De gracia, de ¿sí? Gracia, de la caridad. Abraham fue llamado para traer a todos nosotros, ¿qué? El plan de salvación. Entonces, realmente, es un pacto de gracia, pero dentro de eso, la disposición que debemos de tener nosotros a seguir las reglas, a seguir los mandamientos, la ley, ¿sí? Pero también, ¿sí?, como ya lo mencionaron, ¿sí?, lo mencionó Esperanza, Carlos, a obedecer a Dios, pero a obedecer por fe. Por amor. Go ahead, por amor. Sí, es lo que decía. Mire, la gracia es lo más importante porque sin la gracia ni la fe ni aunque se activara la fe tendría ninguna función. La gracia de Dios es importantísimo porque fue establecido, el pacto que estamos discutiendo fue establecido sobre mejores promesas, no sobre animales como lo hacían antes en el Antiguo Testamento, fue por la sangre de Cristo. O sea, primero, número uno, tenemos que entender quién se comprometió con este pacto para que fuera eterno y no fallara, es Dios. Y Dios hace la promesa a Abraham y le dice, ¿quieres participar de este pacto conmigo? Entre mí, le dice, y ti. No dice entre tú y yo, no. Primero conmigo. O sea, yo tengo un compromiso con mi persona, mi carácter. Yo soy Dios, yo soy el Adonai, yo soy el Todopoderoso. Y ahora quiero compartir contigo. Lo único que tú tienes que hacer, Adán, Abraham, es una sola cosa. Carlos, es una sola cosa. Iglesia de antes, una sola cosa. Es creerme. Si tú me crees, entonces aparece otra cosa que se llama acción o le podemos entender como obediencia. Pero nadie obedece sin fe. Si hay alguien que obedece sin fe, él está corriendo con sus propias fuerzas. Eso es señal de muerte. La gracia nos capacita a nosotros, mis hermanos, para vivir a la altura de lo que la ley demanda. Nosotros no podemos guardar la ley por nuestras propias fuerzas. Somos pecadores. Cuando guardamos por nuestras propias fuerzas los mandamientos de Dios, vemos en lo demás los defectos horrendos que existen porque miramos con los ojos de la ley. Pero cuando yo tengo a Cristo por amor, la palabra amor, que activa esa fe, la gracia es la cuenta de bancaria y la fe mía es el hecho de que yo voy al banco a cobrar ese cheque y ahora ese cheque produce obras en mi vida, hermano. Así funciona. Es Dios el que está interesado que nosotros le aceptemos por fe su pacto. Él va a obrar, no te preocupes. Lo que decían en el sermón, yo agarré la última parte, no te preocupes. El crecimiento espiritual no depende de ti, depende del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando yo me ocupo de la salvación con temor y temblor? Que voy a crecer espiritualmente. ¿Y qué es eso? Es que cada vez le voy a creer más. Hoy le creo a Dios que tengo que devolver el diezmo, mañana le creo que tengo que guardar el sábado, y así va en un proceso de crecimiento, y todos estamos en ese proceso. Muchos le dicen el proceso de santificación, pero ese es, hermano, así funciona la gracia de Dios. Nos capacita para vivir en obediencia a su palabra.
Ya, gracias Carlos. Y para redundar lo que se ha estado mencionando por todos ustedes, y gracias por participar, porque realmente agarra más dinámica así la escuela sabática, el repaso. Quiero leerles para terminar algo escrito en Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Y está aquí reiterando, ¿sí?, lo que han estado y hemos estado mencionando. Dice, pongan atención, la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida, que es lo que estaba mencionando Carlos, ¿sí? Cuando el principio de amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Y dice esa promesa, pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10:16. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida de cada uno? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Y eso está en el camino a Cristo. Luego dice, nuestra fe tiene que aumentar. Si no, no podemos ser renovados conforme a la imagen divina y amar y obedecer los requerimientos de Dios. Nazca de labios sinceros la oración, Señor, auméntame la fe, dame iluminación divina, porque sin ayuda de tu parte nada puedo hacer. Venid con humildad y postraos delante de Dios, abrir delante del Señor nuestras Biblias, las cuales contienen las promesas divinas. Tomad vuestra posición con respecto a estas, haced con Dios el pacto de que responderéis a sus requerimientos. Decidle que creéis sin otra evidencia fuera de la desnuda promesa. Wow, esto no es presunción, pero a menos que obréis con celo, a menos que seáis fervientes y estéis decididos, Satanás obtendrá ventajas y vosotros seréis dejados en la incredulidad y las tinieblas. Amén. Me gustó esa parte donde el hermano dice, el amor de Dios es fundamento en los cielos y en la tierra. Me recuerda cuando dice, Padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y también hablamos de la fe, pero dice que la fe sin fruto no es fe. Y la fe sin obra es muerta. Y una fe muerta no viene de Dios, viene de la carne. Y una fe que viene de la carne es absolutamente peligrosa y dañina, ¿no? Yo nomás quería agregar, nuestra fe la vamos a poder recibir por medio de momentos difíciles, no en los que todos estamos contentos y nos está yendo bien. Van a llegar en los tiempos más difíciles, cuando yo tenga que ser probada de guardar el sábado en un día que no puedo, cuando yo tenga que, mi hijo está en las drogas, mi fe es donde va a crecer, en los momentos difíciles, porque nosotros leemos todas las historias y todas las historias, ellos conocieron a Dios en momentos difíciles. Así es que cuando nosotros estemos pasando por un momento difícil, no se asusten, vean a Dios y salgan adelante. No va a ser en lo fácil donde usted va a conocer a Dios, usted lo va a conocer en el momento más difícil de su vida. Y creo que estamos llegando a un tiempo donde todos vamos a ser probados, porque tenemos que ser probados, y no es en los tiempos fáciles donde todo nos está yendo bien, es en los tiempos donde yo me quedé sin casa, sin dinero, sin familia, y entonces mi fe va a ser probada. Gracias, Otilia. Vamos a terminar, gracias por su participación. Muchas gracias. Vamos a terminar el repaso de la escuela sabática con una oración. Le voy a pedir a uno de nuestros hermanos aquí, no se sienta comprometido. Hermano Mario, ¿quiere tener la oración final, por favor? Si nos podemos parar de pie. Yo me arrodillo.
Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, queremos agradecerle por habernos permitido estar en este lugar. Hemos recibido un buen mensaje en la mañana y ahora, Dios, por medio de la lección, nos hace un llamado. El mismo que le hizo a Abraham es para nosotros. Amén. Gracias, oh Dios, porque a este hombre lo puso como un ejemplo al ser obediente. Y ahora yo me pregunto, ¿qué de mí? ¿Seguiré los pasos como Abraham? Padre, solo que lo que queremos decirle es de que su Santo Espíritu no se aparte de nosotros y que Él pueda guiarnos y hacer la obra que Él quiere hacer en cada uno y que nosotros podamos ser obedientes como lo fue Abraham. Queremos agradecerle, oh Dios del cielo, por estar con nosotros en este día. Y hoy que vamos a salir a nuestros hogares, que sus santos ángeles nos acompañen y que podamos, Señor, ser en esta semana personas diferentes. Amén. Personas en las cuales podamos ser modelos, así como lo fue Abraham, oh Dios. Esa promesa que usted le dio a Abraham es la que nos tiene vivos y es la promesa en la cual, por medio de su descendencia, nació nuestro Redentor, Cristo Jesús. Gracias queremos darle en esta mañana, Padre, y suplicamos su bendición antes de partir a nuestros hogares. Amén. Se lo suplicamos por los méritos divinos de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Buenas tardes, hermanos. Próximo miércoles. Amén.